información sensible, reciente, y por su reciente comportamiento político, son preguntas para la maestra Alejandra Cullen, analista política, colaboradora, por supuesto, en este espacio. Alejandra, bienvenida. ¿Qué responderías? Buenas noches. Sí, querido Pepe, muy buenas noches. A ver, yo creo que es obvia la respuesta. Como todo secretario del Poder Ejecutivo tiene que rendir cuentas ante el Poder Legislativo. No podemos olvidar que se trata de 3 poderes autónomos, aunque el comandante supremo de las Fuerzas Armadas sea la cabeza del Poder Ejecutivo, eso no quiere decir que la gente y la estructura que depende de él no tenga que rendir cuentas ante el Congreso. Dicho esto, se vuelve de más relevancia cuando lo que sucedió fue un hackeo que pone en riesgo la seguridad nacional. La palabra sería lamentable, Pepe. Ver que quieran, uno entiende por estrategia política lo que quieren es quitarse el tema de encima, pero la forma como el presidente, el secretario de Gobernación, el mismo líder de Morena, están hablando del hackeo de guacamayas como si fuera un juego de exhibición en Facebook, como si fuera estas estrategias de redes sociales de los conservadores contra la 4T, pues es claramente no darle seriedad al asunto. Y yo me pregunto, ¿a qué le tiene miedo el general Sandoval? ¿A que le pregunten por qué se llevaba correos oficiales a su correo personal? ¿A que le pregunten de qué le sirve tener tanta información sobre los cárteles cuando no los están, por lo menos, conteniendo? Porque claramente lo que hemos visto hasta ahorita es que conocen las estructuras del crimen organizado, saben cuándo tienen fiestas y casi que comen, pero no los están atacando, más bien los están protegiendo. Entonces, ¿a qué le tiene miedo el general secretario? ¿A tener que explicar por qué tantos efectivos que están en las calles no han reducido el número de muertos? Peor aún, tienes un secretario de Gobernación que en aras de defender al comportamiento del ejército se pone a tratar de destruir o de hablar como se refiere a los gobernadores, cuando es la voz de diálogo del Ejecutivo Federal, que está con este encono peleando con los gobernadores y tildándolos de hipócritas y cuanto a palabrería utiliza, en vez de, entender por qué, pues si le quitaron todos los recursos públicos para seguridad a los estados, pues no les queda de otra más que pedir al ejército, porque los han venido asfixiando a lo largo de los últimos 4 años. ¿Y de qué sirve que vaya el ejército cuando de todas maneras tienen que reiteradamente pedir más efectivos? Porque llega el ejército y Pepe, aquí nos pueden decir misa todas las mañanas. La violencia no solo no ha parado, sino el número de territorios ocupados simplemente ha crecido. Es lamentable ver un secretario de la Defensa que se carcajea con las bromas y las politiquerías del presidente, que está haciendo su trabajo de jefe de campaña, en vez de ponerse serio cuando hay un ataque y una vulnerabilidad de la seguridad nacional y pone en riesgo a todo el ejército mexicano, para empezar, ya no digamos a la nación, Pepe. Alejandra, muchas gracias como siempre. Qué gusto saludarte. Y ojalá viéramos algo distinto, pero no creo que en los próximos 2 años esto vaya a funcionar. Y a ver si no esto genera una división importante dentro del ejército, que pueda llevarnos a escenas mucho menos agradables. Gracias, Alejandra. Buenas noches. Alejandra Cullen, la maestra Alejandra Cullen.